Hola chiquillos, chiquillas. Ya, empecé a grabar. Una de las cosas, hablando con gente que dio prueba hoy día, em, los tipos de carga, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo dije corriente constante y constante? eh, Vía constante, constante, ya, constante. Y constante simplemente implica que que mi carga va a ser igual al máximo de los voltajes de la parte rectificadora. Equivalente 1, equivalente 2, hasta el infinito, solamente la parte rectificadora. Si la corriente es variable, B carga, B carga es igual al máximo de todos los voltajes, ¿ya? O sea, va a ser lo mismo que arriba, va a ser lo mismo de arriba, B equivalente 1, B equivalente 2, que corresponde a la vuelta rectificadora, y la E que tenga la carga. Simplemente eso. Ya cuando hagan la gráfica, las gráficas obedecen esto. Recordar que si no hay fuentes, un cable es una fuente E igual a 0 volt. Recordar. ¿Por qué? Porque una carga R, por ejemplo, lo típico y que siempre he dicho, el tema de la carga R es equivalente a una carga RE con E igual 0, y ese 0 se tiene que comparar, ¿ya? Si es carga variable. O sea, si la carga tiene corriente variable. En este caso sí, una carga R. ¿Ya? Esa E puede ser positiva, negativa, da lo mismo. Puede ser positiva, negativa o cero. Ya siempre se compara y va a ganar el máximo de toda la comparación en todo instante de tiempo de los voltajes. ¿Ya? Así que siempre tienen que recordar, eh, no, de hecho eso lo voy a dejar, que una R, carga R, no permite voltajes negativos. ¿Ya? Una carga RE no permite voltajes menores a E, sea positivo o negativo, esto es válido. ¿Ya? Que iba, y al final es simplemente hacerle caso a estas dos reglas que siempre le he dicho. Todo, todo tipo de carga obedece a esto. ¿Ya? Todo lo que escribí acá abajo obedece a lo que yo dije arriba. ¿Ya? Porque muchos se le olvidan que la fuente E, o sea, la carga R es una carga R con 0 volt, y en una carga R no puede tener voltaje negativo, ¿ya? ¿Y qué ocurre cuando pasa voltaje negativo? En la carga se va a ver 0 volt y no va a conducir ningún semiconductor, ¿ya? Porque para que la carga tenga 0 volt implica que esa resistencia no tiene que tener voltaje, lo que implica que no tiene corriente, ¿ya? Ahora es diferente los casos, por ejemplo, obviamente si el rectificador, si el rectificador, lo voy a dibujar con un cuadro, si un rectificador tiene un diodo solo, no puede tener voltaje negativo, ¿ya? Porque esto también, recuérdense, los voltajes que están acá arriba son fuentes de voltajes, todos,
Y si no hay fuente de voltaje, recuérdense que un cable es una fuente E igual a 0 volt. ¿Ya? Eso quería partir diciendo. ¿Dudas? Para dejar clara la idea, cuando tengo una carga RL con L igual a cero, que sería una carga R simplemente, el voltaje no puede ser negativo, o sea que me corte el cero. En una carga RL. Con L igual a cero, sería como una carga R simplemente. Sí, sí, pues si L igual 0 es un cable. Ya, vas a hacer lo que la R. Dijiste RL, ¿no es cierto? Sí. Vas a hacer Sí. solamente R. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen? Dibujar formas de onda con conmutación. ¿Ya? Me cuesta hacerlo, así que Es que ese es todo un tema porque primero tenéis que saber la etapa de funcionamiento. Eh, Ten- em, 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 em. ¿Tienes algún ejercicio en mente por si acaso? sí, deja mandarlo por el grupo. Ya, De hecho, es más o menos ese mismo, pero con tiristores y sin el transformador. ya, mándalo mejor. Ya voy a pausar un poquito, no dar grabación. Ya. Entonces tenemos dos fuentes, LC, LC, RLE con L tendiendo al infinito. Ya, las fuentes son todas las mismas. Ya, la diferencia son los voltajes y las polaridades. Nos dan los ángulos de disparos respecto a BWT. El circuito tiene un tiempo de conmutación idéntico en ambas conmutaciones, μ. Además, se sabe que la caída de tensión media de la carga debido a las distancias de conmutación es 15 volts. Ya. Consideraciones. R igual a 10. La E la vamos a dejar positiva o negativa. ¿Qué quieren? ¿Importa? Sí, te corta la onda. Da lo mismo, no, Pero ahí no, el no, no va a infinito. cortar. No va a Ah, cortar. no, ya, claro, el infinito. Ya, entonces, Eh, eso es lo primero que tenía que hacer cuenta. L había dicho que era infinito. ¿Ya? Entonces, según lo que dije acá arriba, corriente constante, solamente se comparan los voltajes de la parte rectificadora. Si hubiese sido corriente variable, ahí se tienen que comparar todos los voltajes de todas las ramas. Y ahí cuando digo voltaje son todas las fuentes de voltaje. Y vuelvo a decir, recordar que un cable es una fuente E igual 0 volt. Ya, corriente constante, no me interesan los voltajes que están acá, me interesan solamente lo que están acá al lado. Ya, una de las cosas, el más está hacia arriba, así que yo voy a hacer mi más menos BQ1, así, y más menos BQ2, así. ¿Ya? Entonces, si hago LKB, me va a quedar LKB, me va a quedar que B equivalente 1 es igual a B de teta menos B de teta más 90 grados. Ya, eso es lo que tengo. Y al otro lado va a quedar BQ2 de teta es igual a, B de teta menos B de teta más 90. Ambos son iguales. Aquí algo al revés. B de teta, B de teta. No, el 2 es positivo. Esta es positiva. Sí, las dos son positivas. Ya te entendí. Ya, eso es lo que tenemos. En el fondo estos son fasores, ¿ya? No creo que vaya a ser el cálculo. Porque ya
Si no voy a perder mucho tiempo, pero esto es menos b de teta con un ángulo de 90 grados. Esto es b de teta menos b con 90 grados. Ya, si los escribo positivamente, ¿Te doy el resultado o lo trabajáis, no? voy a hacer un par de trabajos que yo encuentro que es importante que lo sepan. B de 0 grados. Esto es más B, le puedo disminuir o aumentar 180 grados, a menos 90. Y esto es B de teta. Y aquí le puse más. Y esto es Te consulta, ¿estos voltajes equivalentes se sacan al tiro o dependen de si disparó o no disparó el tiristor? estos voltajes equivalentes son para hacer por decir, el equivalente media onda. Lo que pasa es que son los BQ1, BQ2, son los voltajes Ujú. que tú tienes que comparar. Claro, sí. Ya, Entonces entonces necesito, como el paso previo antes de hacer como el análisis completo, ¿no? sí, pues, sí, pues, sí. Ya, ok. Ya, esto se puede desarrollar por fasores, se puede hacer con diagrama fasorial, ¿ya? Entonces lo que tú tomaste, por así decirlo, como que corriste el tiristor 1 a la derecha para que quedaran las dos fuentes así como juntitas, ¿no? Y ahí se suman. Sí, de hecho no, ni siquiera es necesario porque sé que van a quedar así. O sea, Ya. ¿para qué reordenar si ya sé que BQ1 va a tener esta dirección? Porque recuérdense que las polaridades están marcadas por la carga. La Bueno, carga es la claro. que manda, el positivo hacia la derecha, así que mi equivalente va a tener positivo a la derecha. Y como siempre he dicho y también he visto en sistemas interconectados, esas referencias no cambian. ¿Por qué? Porque si yo escribo la referencia al contrario, esto no va a ser válido. Entonces, todas las fórmulas están hechas para la referencia que tengo impuesta. Ok, gracias. ¿Ya? De nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es mejor dibujar el diagrama fosiral dejando siempre positivas los voltajes, por ejemplo. ¿Ya? Y de hecho, si hacen diagrama fosial de esas dos imágenes, lo que van a llegar es a lo siguiente. ¿Ya? Por un lado tenemos B0 con 0 grados, y en el otro lado tenemos, ay, acá tenemos con 0 grados, y acá la primera es con menos 90 grados, que es hacia abajo. ¿Ya? Menos 90 grados. ¿Ya? Esto es el BQ1, ya acuérdense, no vayan a poner BQ2, es esta resultante. BEQ, dije 1, ¿no es cierto? Sí, BQ1. Eso va a ser el módulo de BQ1. Y la otra va a quedar con más 90. Y esto va a quedar hacia arriba. Y esto va a quedar el BQ2. Como son simétricas, el módulo de esta es el mismo módulo de esta, el mismo módulo de esta. Entonces podemos sacar al tiro que el ángulo resultante va a ser 45 grados. BQ2 va a ser 45 grados. Y BQ1 va a ser menos 45 grados. ¿Ya? 45 grados. Y esto va a ser menos 45 grados. Y vuelvo a decir, yo puedo hacer directamente el diagrama fasorial, por eso yo dejé positiva esta y positiva la otra. ¿Ya? Para no dibujar la inversa y tener que desplazarla a 180 grados, en vez de hacer eso, las dejo positivas. Y eso es lo que haga. Esto queda a raíz de 2BQ, ya no me acuerdo, porque esto es un triángulo Sí, raíz 2. semejante. Raíz de 2BQ, o sea, BQ2 es igual a, de hecho lo voy a hacer acá, es igual a raíz de 2B por 45. Y la otra debería haber dado lo mismo, pero con menos 45. ¿Ya? Por eso el diagrama facial te quita harto trabajo. Ya si no saben ocuparlo, van a tener que hacer la suma y resta por fasores. Ya pasar, Disculpa, Ronnie, ¿podéis repetir el diagrama facial? Es que a mí me cuesta. ya. Simplemente el diagrama facial, mira, uno de los pasos que yo encuentro que es lo más importante es dejar ambas fuentes positivas. ¿Ya? Acá también dejé ambas fuentes positivas. ¿Ya? ¿Y quién absorbió el positivo? El ángulo. Porque si yo hago un desplazamiento de 180 o menos 180, el equivalente a multiplicar por menos 1. ¿Ya? Eso lo está claro.
¿no es cierto? Y esto se voy a Sí. dibujar en el diagrama fasorial tal como me dio acá. ¿Ya? Por acá está menos 90, acá está 0 grados, acá está más 90 grados. Lo que tienes que saber es que el módulo de esta fuente es B. El largo de esto también es B. El largo de la otra también es B. ¿Ya? Entonces sabemos que cuando tenemos un triángulo semejante, donde esto vale lo mismo que esto, este ángulo va a ser 45. Alfa igual a 45 grados. ¿Y cuánto vale esta parte? Raíz de 2b. Y ahí esto es un 90 grados. Simplemente eso. ¿Cachai? O si no, también váyanse a los apuntes al resumen de Dios y ahí sale para cualquier ángulo. O sea, sí, para cualquier ángulo. Y esto, el diagrama fasorial, se tiene que ocupar cuando los módulos son iguales. Ya, o si no, te queda la embarrada si lo haces de otra forma. Ya, si los módulos son diferentes, ya ahí tendréis que hacer el trabajo de hacerlo fasorial. Ah, o Igual sea, se puede con teorema del es coseno. Claro, también se puede hacer el teorema del coseno. El teorema del coseno lo que te dice es que si tienes un voltaje. A ver, espérate, el teorema del coseno era ABC. No, ABC. Pero este ángulo, no sé, esto va con A, alfa, esto va con beta, esto va con esta cuestión. El teorema del seno te dice que es C dividido el seno es igual a B dividido el seno de B igual a seno de alfa. ¿Ya? Ya no me acuerdo porque ya hace tiempo que no lo ocupo eso, pero era algo así. Ya, y No, pero el creo, del coseno es más complicado. El lo del que pasa es que, coseno es un lado al cuadrado es igual al otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos dos veces el coseno del ángulo. no, pero creo que esto ya, el teorema del coseno, ya. Pero Sí, el el teorema coseno. el teorema del seno yo me acuerdo que era así, y ante las dudas tienen que recordar que este ángulo más este ángulo más este ángulo es igual a 180 grados. ¿Ya? Y lo más seguro que sepas uno o dos de estos, y sobre todo si hay ángulos que se repiten. ¿Ya? Ahí lo tienen que analizar ustedes, porque ya no me acuerdo. Ya realmente no me acuerdo porque no lo suelo ocupar yo. Porque prefiero ocupar esto o sumar por fasores en realidad. ¿Ya? Pero eso es lo que tenemos. Ya tenemos las fuentes, podemos redibujar este circuito. Entonces la senoidal, esto es BQ1, para allá, el tiristor. Y de hecho lo que voy a hacer es rotarlo ya para que quede como estamos acostumbrados a hacerlo. Acá. Después va a quedar el otro tiristor. También con el más hacia arriba, porque nosotros hicimos nuestra referencia hacia arriba. Y la carga que era un RLE. RLE. Ya más menos B carga. Y como dice la regla, ¿quién es el mayor que es el menor? Bueno, me faltaron los LC. Voy a poner LC1, LC2. Voy a poner B1, tiristor 1, tiristor 2, me imagino. ¿Ya? Entonces va a seguir la regla, o sea, si yo dibujo esto como si fuera sin... O sea, primero hay que hacer el dibujo como si fueran puros diodos y sin LC. Si yo hago ese dibujo, debería quedar algo así. ¿Ya? Acá le voy a poner el centro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Y nos dice que una fuente, la BQ1, parte en más 45. Y BQ2, no, BQ1 es menos 45. Hagamos BQ1, entonces el tiro. Un cuadro son 30 grados, menos 45 está entre medio ahí. ¿Ya? ¿No Entonces, sale más fácil desplazarlo? sí, también podéis desplazarlo, hacer lo que queráis, pero yo lo voy a dibujar así. 1, 2. 1, 1, 2. ¿Sí? Ya, bueno, algo así. Ya lo voy a dibujar así simplemente, donde caiga la cuestión. La otra va a quedar la inversa. ¿Ya? Debería quedar así. Ya, ahí lo pueden ir ajustando. Debería calzar con menos 40. Empezar esta en... Ah, miento, espérate. La diferencia de estas son 45 y menos 45. ¿Ya? La distancia entre ambas son 90 grados. Ya, no 180 grados. Ahí lo estaba dibujando con una diferencia de 180 grados. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es un cuadro acá. Ya la otra debería estar acá. 1, 2. Ya avanza a 30, llega a la mitad, avanza a 60 y llega al pico. Avanza a 60, llega a la mitad, avanza a 30 y llega al pico. ¿Ya? Y ahí se repite y toda la cuestión. Si no me equivoco, esa debería ser la señal, ¿o no? La no controlada sí. Ya, genial. Ahora, lo que pasa acá es lo siguiente, nos dicen los ángulos de disparo de cada sistema, el tiristor 1, el tiristor 2, el tiristor 1 está en 135 grados respecto a BWT. ¿Ya? ¿Quién es BWT? La roja, la azul. Ninguna porque son los B equivalentes. Exacto. Nunca se equivoquen. Si se dan cuenta, dice BWT. Ya, y eso es igual a una senoidal en 0 grados. Ya, si se dan cuenta, los dan acá. Acá se ve. Este es BWT. Si se dan cuenta, su desfase es 0 grados. ¿Ya? Entonces nos lo dan los puntos de donde parte esta senoidal, que es 0. En este caso es 0 porque el desfase es 0. Así que todos los puntos de disparo son medidos desde ese punto que es 0. Ya 135 para el alfa 1. Ya dijimos que el alfa 1 iba con el B equivalente 1. B equivalente 1, sí. Y el B equivalente 1 es la azul, si no me equivoco. B equivalente 1 es la que parte en... Acá está. Equivalente 1 en menos 45. Ya, es la azul. Entonces esto es B1, B1, B2. Entonces B1 va con 135. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por acá. Algo así. A ver cuánto era. Espérate que se me perdió. 135. 3, 6, 9, 120. Acá. Ahí parte el disparo de la azul. Entonces yo digo que los disparos lo marquen así. Ya, para asegurarme que ese pulso va con esa. Con eso. ¿Ya? Y lo otro que les digo que también hagan es el tema de que si necesita disparo, dibujen punteadas las señales, ¿ya? Para que puedan reconocer fácilmente si es una señal que va con que es controlada o que no es controlada. Las que no son controladas son las que tienen diodos y su voltaje siempre se tiene que comparar. O en carga variable, recordar que si la carga es variable y tiene una E, esa E siempre se compara. Y si esa E se refleja, no conduce ningún semiconductor, por lo que había dicho de antes. No tiene que haber corriente en la carga para que se vea reflejado el voltaje en la carga. La otra señal es 0 grados. ¿Ya? Entonces yo dibujo esto acá para arriba, 0 grados. ¿Ya? Entonces eso es lo que tengo. Esta, o sea, tiene pulso. Si activo este voltaje, ¿va a ser mayor a los otros activados? Sí, porque no hay ninguno activado, de hecho. ¿Ya? Entonces esta sí o sí es la mayor de los voltajes. Así que si hay pulso, va a conducir. Después va a llegar acá
si yo activo el pulso de B1, ¿va a ser mayor al pulso actual o algún pulso que esté? No hay ningún pulso mayor a este voltaje, ¿ya? No hay ninguna fuente de arriba que esté activada, ni abajo, ¿ya? Pero lo importante es ver las de arriba. Entonces, como no hay ningún voltaje mayor y ahí tiene pulso, va a conducir por la B1, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver cuando tengamos las señales, ¿ya? Esto era, a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces la otra señal se repite en 360 grados, ya por acá. Entonces deberíamos tener esta figura. Que se repite en el tiempo. ¿Concuerda con la figura que estás viendo? ¿De este ejercicio o no? Me llama atención la forma de onda porque no recuerdo haberla visto antes. Es parecida a la que, porque a mí tampoco me calza, no me quedó esa, pero la del profe está desfasada, así que no me... Ah, ya. Debería estar bien hasta el momento. Esperemos. Sí, es parecida. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos conmutación. ¿Ya? Y cada vez que exista un cambio de la señal, va a haber alguna conmutación. O en el fondo, cada vez que sepa que hay un cambio de la conducción de los tiristores, porque si se dan cuenta acá funciona T2, acá funciona T1, acá funciona T2 y acá funciona T1. ¿Ya? Entonces cada vez que haya un cambio va a haber una conmutación. ¿De qué ancho? Mu. Entonces acá sucede una conmutación, acá de ancho mu. Si esto es 0 más mu, que es mu. Después acá también hay un cambio, así que acá va a haber un ancho mu. Entonces si este punto era 135, esto es 135 más mu. ¿Ya? Y esto es, después se repite. Esto es 2pi, y esto es 2pi más mu. ¿Ya? Entonces, durante la conmutación, va a conducir el tiristor que esté a la izquierda y que esté a la derecha. El que está a la izquierda es T1, ¿ya? Porque acuérdense que este y este es el mismo. Ya, T1. Ronnie, ¿no decían que en el voltaje la conmutación iba a ser igual a 15 volts? Sí, pero Eso sí, todavía ya, vale. tranquilo, tranquilo. Ya, entonces acá T1, T2. Ya tenemos esto. Durante la conmutación, no sabemos cuánto mide, o sea, cuál es el valor de B carga, lo desconozco. Conmutación. ¿Cuánto vale B carga? Lo desconozco. Conmutación. ¿Cuánto vale B carga? Lo desconozco. Entonces tengo que calcularlo. ¿Ya? A lo que tú haces referencia por el tema que decía que se sabe que la caída de tensión media en la carga debido a la inductancia de conmutación es 15 volts. ¿Qué significa eso? Que el voltaje medio Del del VLC, ¿o VLC no? es VLC. ¿Ya? Es VLC los 15 volts. ¿Pero qué son esos 15 volts? Es el promedio de lo que le falta a esta señal. La transmisión se va a cortar en cualquier momento. Ah, ya, si se corta, vuelvo al tiro. ¿Ya? Entonces, todos estos espacios, vale, todos estos espacios que van a faltar sepa, cuando sepa el valor de la conmutación, el valor medio de eso es VLC. El valor medio de todas las áreas que estoy dibujando es VLC, para que sepan. ¿Ya? Pero para eso primero necesito calcular, según la etapa de funcionamiento, durante la conmutación, cuánto vale VLC o sea, cuánto vale B carga durante la conmutación. También puedo saber cuánto vale VLC. ¿Ya? Entonces esto se va a cortar en cualquier momento, así que lo voy a detener.